décima maniobras de evasión, ya ponemos 2 dígitos en este ciclo dedicado a la narrativa pop. Es un placer, pues nada, después de los carnavales, también fiestas que también están relacionadas con Stephen King, de la dualidad, del yin, del yang, de la máscara, del doble oscuro, pues nos lanzamos a hablar sobre la narrativa pop. Y pues tenemos con nosotros hoy a Tony Jiménez, que es un placer contar contigo, que es el autor de este Stephen King, El resplandor del genio, una guía, una conversación que mantiene con el lector para guiarnos por la obra de uno de los narradores, creo, más importantes de la literatura popular de los últimos 50 años. Tony, pues bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hombre, gracias a ti, gracias a Libre Europa por la invitación. Gracias a todos vosotros por asistir, por gastar vuestro valioso tiempo en aguantarme, en escuchar a Ricardo y en aguantarme a mí. Espero que os guste. No. Seguro que lo vamos a pasar genial porque además El resplandor del genio, también decir que Tony Jiménez pues, es un escritor que ha dedicado gran parte de su obra a la literatura de terror, a la literatura pulp, y que ya previamente a este resplandor del genio pues había escrito Las pesadillas de Stephen King. Lo había desarrollado en 2 volúmenes según décadas, ¿no?, de tiempo. Y bueno, pues ahí también tenemos Spooky, otra novela tuya de terror. Pues aquí nos hace yo creo que una labor bastante interesante de ir desgranando cuáles son las claves de Stephen King y cómo alguien desde Málaga se interesa por Stephen. Pues yo, como comentaba off the record, yo conocí a Stephen King por las películas, que han sido, la verdad, una maquinaria de marketing para Stephen King brutal. Yo en mi casa leíamos mucho, cuando yo era pequeñito, veíamos muchos cines y mis padres como que me intentaban equilibrar porque era o películas de Disney o películas de terror. Y no sé qué equilibraba el qué, pero gracias a las películas de terror, no las de Disney, conocí a Stephen King. Empecé a ver Los chicos del maíz, Christine, La del coche, El resplandor. Tendría yo pues 9, 10 añitos, una educación estupenda. O sea, dormía bien. Y llegó un momento en que cuando empiezas a crecer y ya empiezas a leer, porque mis primeras lecturas de terror eran, por ejemplo, por los clásicos, era Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Drácula, Frankenstein, incluso los libros de pesadillas, que para el público juvenil les viene muy bien. Y vi un día un coleccionable de kiosco de Orbis Fabri, estos que tienen, no sé si os suenan, con el lomo dorado, y vi Misery. Y dije, Stephen King, este hombre me suena. Digo, leñe, si las películas no es que las haya producido este hombre o las haya dirigido y tal, es que están basadas en sus libros. Y cogí Misery, que fue mi primer libro de Stephen King, tendría 10 o 11 años, y me encantó. Me encantó la construcción de personajes, el escenario. Además, es un libro de terror, pero no es un libro de terror sobrenatural, realmente. Es más bien un thriller, es de terror. Bueno, la película es magnífica con Kathy Bates haciendo de Danny Wills. Y bueno, y luego me fui por el siguiente. Recuerdo que el segundo volumen era Carrie, pero lo conocí por el cine. Sí, yo creo que nos ha pasado a muchos que al final conocimos a Stephen King por las películas, por el tema del cine de terror, por las series, las miniseries. Recuerdo con mucho cariño Langorien, esta de las albóndigas estas con dientes, ¿no? Sobre todo cuando antes teníamos Antena 3, Telecinco y las daban los fines de semana, las miniseries, ponían 2 horas y media un día y 2 horas y media el siguiente. Y a partir de ahí pasé a la literatura y dije, este hombre me tiene enganchado. Sí, además que Stephen King, su producción, ya lo comentas en el libro, es cerca de un centenar de novelas, de antologías de cuentos y también su relación con todo lo que es la cultura pop, después sus adaptaciones al cine. Cuando tú te acercas a Stephen King, pues bueno, en tu libro vas haciendo un recorrido vital porque él es en cierto modo también un personaje de literatura, ¿no? Es decir, es una manifestación de lo que es un hombre hecho a sí mismo o alguien que ha conseguido el éxito desde una clase social que en principio no parecía que pudiera conseguir el éxito que ha conseguido. ¿Cómo ha sido acercarte al personaje desde ese punto de vista de recorrido vital y qué ha ido descubriendo de él?
La vida de Stephen King es muy peliculera, es muy de cliché. Todos conocemos algún biopic cinematográfico de algún cantante, de algún artista, no sé, el de Elvis, el de Ray Charles, ¿no? Por ejemplo. Y Stephen King da para película, digo, porque además esta es una vida muy llena de clichés, padre que los abandona siendo pequeñitos, intenta ser escritor desde pequeño, desde muy jovencillo y si recibe negativa tras negativa tras negativa. Él cuenta la anécdota del clavo, ¿no? Yo puse un clavo y todas las negativas lo iba poniendo. Y entonces él dice, y llegó un momento en que no me cabían las negativas. ¿Qué hice? ¿Rendirme? No, puse otro clavo. Y puso otro clavo al lado y más negativa, hasta que empezó a publicar ya, empezó a cobrar por ello, porque el siguiente paso. Y bueno, y llegó un momento en que se pudo ganar la vida, aunque no fue de la noche a la mañana, se pudo ganar la vida gracias sobre todo a Carrie, que fue el primer libro que publicó. Stephen King también es un autor que en su libro que es muy recomendable para aquellos que escriben, que mientras escribo, que además de ser una autobiografía, es un manual muy especial sobre cómo enfrentarte al folio en blanco y buscar tu propio estilo como escritor. Él se alimenta mucho también de su propia vida, ¿no? Es decir, independientemente de que hable del mal, pero habla de cosas muy cercanas. Si queremos conocer la vida de Stephen King, con leer sus libros ya nos vale. No hace falta ni mientras escribo, aunque lo recomiendo. Aunque lo recomiendo. Por ejemplo, él cuando escribió El Resplandor y escribió a Jack Torrance, que es bueno, igual lo conocéis más por la película, pero en el libro es un poquito más diferente. En el libro no hay Jack Nicholson. Tú ves la película, como decía el propio Stephen King, dice, claro, es que yo escribí a Jack Torrance como una persona normal, un escritor frustrado, alcohólico, con ataques de rabia, ¿no? Que en el fondo, y no tan en el fondo, es muy buen padre, muy buen cabeza de familia. Y entonces pues vi la película y en la primera escena aparece Jack Nicholson con la cara de loco y dije, no, este hombre ya está loco del primer momento, no lo va volviendo loco paulatinamente el hotel. Por ejemplo, el personaje de Jack Torrance llegó un momento en que él lo dijo, el propio King dice, es que me he escrito a mí mismo sin saberlo. Porque Jack Torrance en la novela pues empieza a beber, como he comentado, un escritor frustrado, acaba siendo profesor, lo echan de la universidad en la que trabaja, tiene que coger el trabajo del hotel y al fin y al cabo pues King tenía miedo a eso, tenía miedo el hecho de convertirse en alcohólico e incluso de pegar a su hijo, algo que King nunca ha hecho y bueno, y su alcoholismo lo superó hace décadas. Entonces, por ejemplo, él, como tú bien has comentado, Ricardo, se nutre mucho de su propia vida y de diferentes anécdotas que le han ido pasando. Además, también muchos de sus personajes son escritores. También toca un referente como es, en cierto modo, no sé, una de las claves que es la ficción. La ficción yo creo que también es un elemento que para él es importante dentro de su narrativa, ¿no? La capacidad de volar o de evadirse a través de la fantasía. Sí, porque además, como tú dices, siempre suelen ser protagonistas muy de clase media, ¿no? Personas normales y corrientes que se ven arrastradas a situaciones incomprensibles, sobrenaturales, terroríficas. Yo creo que gran parte del éxito de la marca King reside en ello, en el hecho del terror cotidiano, ¿no? King no te hace como Lovecraft y te va a presentar una criatura innombrable, llena de tentáculos enorme, indescriptible, pero lo describe. Sí. ¡Ay! No te va a presentar a un aventurero, a un superhéroe, no, él te presenta a un señor normal y corriente y que llega a su casa después de trabajar 8, 9, 10 horas, se sienta, se ve una cerveza y de repente pasa algo, y a partir de ahí. Eso es lo que hace que además nos sintamos tan familiares con la literatura de King, porque algo que él hace muy bien y de forma muy sorprendente, sobre todo si te paras a pensarlo, el hecho de cómo puedo sentirme tan cercano a John Smith, que está en Nueva Inglaterra, en un pueblecito de Maine, y que sigue a los Red Sox de béisbol, que no sé qué, que no tenemos la misma vida, o sea, vivimos en el otro extremo del globo, pero te sientes familiar, es decir, tú dices, coño, si yo Smith podría ser mi vecino, podría ser yo, pero por eso mismo, porque King lo que hace es apuntar a esos puntos que, nunca mejor dicho, que tenemos en común.
que tenemos todos los seres humanos en común. Tema de trabajo, tema del amor, tema del día a día. Y de ahí que sus personajes al fin y al cabo sean pues escritores, profesores, sean albañiles, sean personas normales y corrientes. Es muy raro encontrar protagonistas en la obra de King que sean pues, millonarios, que sean personas además perfectas, impolutas, porque al fin y al cabo todos tenemos un gris. Además que él siendo, no sé si será multimillonario, pero nunca ha perdido la perspectiva de su clase social, ¿no? Él siempre ha tenido de referente de dónde viene y sus personajes, como tú comentas también, son personajes de la calle de los que se enfrentan a situaciones extraordinarias. Podéis verlo en YouTube. Uno de los mejores momentos que tiene King en cuanto a King como persona normal y corriente es que estaban haciendo un programa creo que era algo de españoles por el mundo, algo así. Y estaban visitando Maine y estaban visitando la casa que en ese momento tenía King, porque ya es de su propiedad, pero no vive ahí, que es una casa muy victoriana, muy Tim Burton, muy de terror. Y estaban visitando la casa y bueno, aquí tenemos la casa de Stephen King y de repente ven a un señor mayor con una gorra de béisbol, vestido que parece que se ha chocado contra un armario, ¿no? Sacando al perro si es Stephen King. Y se paró a saludarlo, buenos días, tal, no sé qué, aquí comprando el pan. ¿Eh? Si estuviéramos en mes seguramente estaría por ahí pasando de, bueno, aquí estamos, ¿no? Una persona muy humilde, muy modesta, que le gusta comerse a sus perritos calientes, como hablábamos antes. No le gusta viajar para hacer presentaciones. Él dice que con el primer dinero que sacó de los libros, pues se compró el coche que quería porque el antiguo estaba destrozado y aún así lo mantuvo. Que le compró a su mujer 4 electrodomésticos que hacían falta. Es decir, que sí es millonario, pero y tiene dinero para varias vidas, pero ni nunca ha hecho alarde de ello. Él mismo lo dice. Es decir, es que tengo un dinero que no voy a gastar nunca. Que lo he conseguido y es más, él no escribe ya por dinero, aunque sigue cobrando, él dice, es que yo no puedo dejar de escribir, es lo que me llena, es lo que me gusta y moriré encima de una máquina de escribir o encima de un procesador de texto. Él como motor de la escritura también establece el estar con los ojos y con la atención siempre pendiente de lo que puede ocurrir. Es decir, que siempre está pensando, ¿y si? ¿Qué pasaría? ¿Y si no? Voy, me subo en el autobús, ¿qué pasaría si tal? Y empieza el motor, que es decir, también en cierto modo es un don, pero también es una maldición la de estar continuamente, o no sé, cómo él se plantea si para él es un don o una maldición, una condena, el estar continuamente imaginando o lanzándose a escribir una historia. Sí, es verdad que él lo dice mientras escribo precisamente que sus obras se basan mucho en easy, como él lo llama, novelas de situación. El misterio de Salem Law se le ocurrió preguntándose, ¿y si Drácula apareciera en un pueblecito del medio oeste norteamericano y tal? Y muchas veces él dice que se lo comentó la mujer y otras veces que él mismo lo dijo. Pero vamos a poner que se lo dijo la mujer. Dice, Tabitha me contestó, bueno, lo atropellaría un coche. Y a partir de ahí se le ocurrió hacer su propio Drácula, que el misterio de Salem Law no deja de ser su versión de Drácula, incluso con un grupo de cazadores de vampiros, pasajes que se parecen mucho. Entonces muchas veces eso, él, como tú has comentado, el easy. Verlo como una maldición. Hay épocas en las que sí es verdad que a él le ha afectado el tema de la fama, porque no es una persona que le guste realmente ser famoso, que lo aborden continuamente. No es que trata a la gente de forma borde, ¿no? Ni tosca, pero sí es verdad que se agobia. Realmente es algo que él teme. Y hubo épocas en las que sí que eso le resultaba, pues, entraba en conflicto consigo mismo. Es decir, bueno, yo quiero hacer esto, pero al mismo tiempo me da mucho apuro que me vayan reconociendo por la calle o que me pidan incluso más y más libros, ¿no? Y gran parte de ello al final provocó las adicciones que tuvo. También lo de la maldición por la expectativa que puede crear en el público de lo que se espera que escriba Stephen King. Y por otro lado también supongo que la autoexigencia o el enfrentarse a ese pánico de tengo aquí, quiero escribir pero estoy bloqueado.
¿no? Que también se representa en algunos de sus personajes, por ejemplo, ¿no? En el caso también de Misery. Misery, donde por un lado tiene la fan letal que le mueve en cierto modo a escribir una novela cuando quiere abandonar ese género que le ha hecho famoso. ¿Cómo se enfrenta Stephen King a esa situación de bloqueo o de responder a las expectativas que tiene el público sobre él? Él, por ejemplo, antes estábamos viendo Los Ojos del Dragón, cuando escribió Los Ojos del Dragón, que se lo escribió a su hija, porque la hija no le gustaba el terror que escribía, no le gustaba el terror. Dice, bueno, voy a escribirle algo. Y realmente es un cuento de hadas, es una historia de fantasía, es muy bonita, está muy bien, pero siempre los fans lo han encontrado como una obra menor. Y él tenía mucho miedo y le afectó mucho el aluvión de críticas, que no eran críticas hacia el libro, no era es un libro mal escrito, es un libro malo, no. Era simplemente que yo esto no lo quiero de Stephen King. Yo quiero algo de terror, de lo que me está dando, y él se enfrentó, le afectó. Luego entramos en los 90 y vemos ya que en los 90 pues se aleja un poquito más del terror porque ya le da un poco igual, y curiosamente ahí fue cuando la crítica, como él dice, la crítica seria, entre comillas, responde y dice, bueno, pues tenemos un escritor serio de verdad, es decir, como si antes no lo hubiera sido, ¿no? Si escribe sobre vampiros, muertos vivientes o payasos asesinos, no lo fuera. Y dice, esto es un escritor serio de verdad. Y luego lo que tú comentas, precisamente en Misery, el personaje de Annie Wilkes, él dice que representa la cocaína. Todo el tema de las adicciones que él necesitaba para poder seguir escribiendo, para poder seguir manteniendo el ritmo que se le solicitaba por entonces, tanto por parte de los lectores como por parte de los editores, porque claro, era una máquina de hacer dinero, era una máquina de escribir, y él se veía muy agobiado, entonces parte de esas adicciones tienen su causa ahí. Comentas que el tema de la crítica con Stephen King algunas veces ha aparecido cuando llega el momento del premio Nobel, pues hay alguna campaña de Stephen King ya merece el Nobel, ¿no? Pero esa percepción de que la literatura popular o la literatura de género como condenada al rincón de el simple entretenimiento. Y sin embargo Stephen King, bueno, pues puede bebe de la literatura norteamericana desde su origen, ¿no? Poe, Hawthorne, Shirley Jackson posteriormente, y alguien que también menciona aquí y que lo conecta con la televisión o con el cine, que es Richard Matheson. Un poco cuál es conexión de Stephen King con la literatura norteamericana y el pulp, entre el pulp y la alta literatura norteamericana. Una vez le hicieron una entrevista a su primer editor, que fue Bill Thompson, el culpable, el causante, según a quien le preguntes, de que tengamos Carrie, de que tengamos El Resplandor, El Misterio de Salem Lot, e incluso obras como Apocalipsis, y le preguntaron por la literatura de terror. Y dijo, antes de Stephen King, la literatura de terror era considerada, habla de Estados Unidos, prácticamente tenía la consideración de cómic, y por entonces el cómic era muy mal considerado. Era considerado algo para niños, era considerado algo muy infantil, era considerado algo pues que se veía mal, ¿no? De leer. Es decir, que gente adulta leyera terror o leyera cómic no estaba muy bien visto. Y que fue Stephen King el que empujó hacia la seriedad la literatura de terror, que es muy de nicho. O sea, aunque a mí tú me hayas venido a recoger y me hayas visto mi yate ahí aparcado y tal, eso soy yo. O sea, poco más, ¿eh? Pero no, es una literatura muy de nicho, pero también de lectores muy entregados, muy agradecidos, que se lo suelen comprar todo y bueno, a la vista está con Stephen King que aunque haya gente que haya dejado de comprarlo alrededor de los años, porque estamos hablando de un autor que lleva 50 años, y creo que me quedo corto si hacemos las cuentas, sí, 50, no hemos dicho antes, ¿no? 50 años ahí escribiendo y publicando. Hay gente que lo lleva siguiendo desde el primer día, que ha envejecido con él, por decirlo de alguna manera. Aquí hay lectores de Stephen King, sí, porque tú comentas en el libro que hay los lectores constantes, aquellos que están esperando
la última obra de Stephen King. Por otro lado, también los que, como es mi caso también, que nos acercamos, pues bueno, algunas veces con curiosidad, porque la crítica dice, pues mira, precisamente este libro está bien, ¿no? O a lo mejor porque no somos capaces de soportar todo el ritmo que tiene Stephen King. ¿Cómo es la relación esa con los lectores, o cómo has visto tú cuando has ido presentando el libro, o cuando has ido tú acercándote a su figura, esa relación con los lectores, el seguimiento, la fidelidad, esa expectativa que tienen los lectores en torno a su obra? A mí me gusta que haya de todo. Es más, antes estaba comentando que tenemos una lectora no constante de Stephen King, que se ha leído un libro y que precisamente se lo ha leído porque no es de terror. Y eso está muy bien, porque te permite conocer a Stephen King, la literatura de Stephen King, porque ante todo es escritor con mayúsculas, muy buen escritor, más allá de que se dedique principalmente al terror y tal. Es muy buen escritor y tenemos suerte de que tenga libros que no sean de terror para comprobarlo. Tenemos 22 del 11 del 63, que además lo he visto por ahí, que es de básicamente una novela histórica, mezcla ciencia ficción, mezcla Amol, como tú decías. Tenemos, por ejemplo, una de mis favoritas, que es La historia de Lizzie, que es una novela romántica, que está dedicada a su relación, a la relación que mantiene con su mujer. Tenemos Dolores Claiborne, por ejemplo, incluso La milla verde no es de terror, o sea, es más bien una novela dramática con tintes fantásticos. Tiene mucho que no, Los ojos del dragón, lo hemos comentado antes, una de las más nuevas cuentos de hadas. Últimamente le da más al thriller sin elementos fantásticos. Es decir, que aunque Stephen King sea muy conocido, sea más conocido por Carrie, Resplandor, Cementerio de Animales, It, por el terror sobrenatural, realmente ha escrito de todo. Ha escrito de todo y cualquiera se puede acercar a él. Entonces, a mí me gusta mucho que venga a conocer a lectores constantes que lo sepan todo, coleccionistas que lo tengan todo, y gente que dice, bueno, pues yo me he leído un par de libros de él y esta presentación, mira, el tuyo no me lo voy a llevar, pero me voy a comprar uno de Stephen King. Llévate el mío también, que está muy bonito. No Para el yate, para pagar la gasolina del yate, ¿no? ¡Ey! Hombre, la gasolina del yate no se paga sola, ni la comida de los gatos, ni el piso es... En Puerto Banús. Comentas que Stephen King escribe de todo, pero ¿cuáles son sus constantes a lo largo de su obra? ¿Cuáles son las claves que más o menos se van repitiendo en su obra? Por ejemplo, los escritores como protagonistas, eso se sigue repitiendo mucho. Tema del terror cotidiano, el agente común, la gente corriente, más Mr. Mercedes, una de las partes de Mr. Mercedes que más elogió la crítica fue el comienzo, porque fue instalar el terror en una cola del paro, que ya de por sí es terrorífica, quiero decir, pues ya es ese atropello de Mr. Mercedes de una cola del paro. Por ejemplo, también eso, lo familiar que se hace, lo cercano que se hace. Es además un escritor que te habla de tú a tú. O sea, hay escritores que igual te hablan de arriba, ¿no? Dice, te voy a contar una historia desde aquí. Pero no, Stephen King es un señor que podría estar así, contándonos una historia, el típico tío extravagante que viene de viaje y dice, bueno, te voy a contar una historia de terror antes de dormir, o te voy a contar esta anécdota, ¿no? Y te lo hace súper interesante, porque además es un pasapágina. Tú te puedes coger Apocalipsis, It y tal. Antes hablábamos de que It se lo están comprando aquí adolescentes, y eso es una alegría. O sea, a mí como lectora de constantes me alegra mucho que se acerquen chavales con 13, 14 años a comprarse quizá si no la novela más gordota de Stephen King, la segunda, porque está ahí Apocalipsis, está también La Cúpula, y que se acerquen a una novela y además que se acerquen pues como yo me acerqué con esa edad, gracias a las películas, gracias al cine, que al final, y él lo dice, bueno, si la película, si a la película la ven 100 personas y 50 salen con ganas de comprarse el libro, pues ya hemos ganado todo. También una constante es el enfrentamiento de la gente corriente frente al mal, ¿no? Es decir, él ha representado el mal a través pues de vampiros, de hombres lobos, de otros elementos, pero siempre es gente corriente que se enfrenta al mal, ¿no? Un poco también por su condición de sus orígenes,
¿no? Es una clave dentro de su obra que... Bueno, en el caso de, por ejemplo, It, no nos vamos a alejar mucho, estamos hablando de 7 chavales que son encima los marginados, ya no solamente son los más normales del colegio, sino que son los que están aparte, ¿no? Y bueno, en el libro de King, a ver, hay que entender también el contexto histórico en el que se escribió y por entonces, claro, que hubiera una niña en el grupo era una marginada, que hubiera un negro o un marginado, por ejemplo, ¿no? Estaba el de la cafita, el que tenía asma, al final eran todos pues, unos marginados que como él mismo, El como Club de los Perdedores, ¿no? exactamente, eran perdedores, como él mismo siempre se ha considerado, sobre todo cuando era niño, que se enfrentan a un mal absoluto, que ocupa directamente todo un pueblo. Y además lo consiguen, y lo consiguen además con algo muy, muy bonito, que es el poder de la imaginación. Tampoco voy a destripar nada sobre It, sobre todo de la novela, pero que al final es eso, combaten a este ente con el poder de la imaginación, de la creatividad. Puro King. También los niños como personajes y niños con poderes también son una constante dentro de su obra. Es que él considera la infancia como una época que tenemos nosotros con poder. O sea, él considera que la imaginación, la creatividad en el ser humano es como magia. Y al fin y al cabo es verdad. Es decir, estamos creando cuando estamos creando una canción, escribiendo un libro, pintando, estamos creando. Al fin y al cabo, él lo considera como poderes mágicos y eso a veces lo refleja pues con lo que él dice que es el resplandor, ¿no? Que además en sus textos lo refleja de forma muy curiosa. Dice, todos tenemos algo de resplandor. ¿No habéis notado a veces que cuando alguien nos mira y estamos de espaldas, notamos que nos está mirando? O cuando una madre con sus hijos sabe que algo malo pasa y tal, dice, pues eso es el resplandor, realmente. Lo que pasa es que en sus novelas se exagera y hay gente que tiene un resplandor, pues más que un resplandor, un faro, ¿no? Como Dani Torras en El Resplandor, precisamente. Luego lo vemos en Doctor Sueño, Carrie, por ejemplo. Él considera que los niños son, al fin y al cabo, son adultos mágicos. Y mujeres fuertes también están presentes en su obra. También un referente como su madre. Sí, sí, es curioso, pero hay veces que a King le han dado palos por ser machista y tal, y dice, bueno, que yo hice a la Wendy Torrance original, que en la novela es una mujer muy fuerte que se enfrenta al marido, que ve lo que está ocurriendo en el Overlook, en El Resplandor, y en cambio, bueno, en la película tuvimos personajes más bien miedosos, más bien muy, muy retraídos, el protagonismo no recaía en ningún momento sobre ella. Y es verdad que al fin y al cabo hay personajes que son su madre, que es una mujer muy trabajadora, estuvo de un lado a otro para darle de comer a su hijo, siempre con muy buen sentido del humor, dice que ha heredado el sentido del humor de su madre, sobre todo la constancia, porque lo que tiene King al fin y al cabo te dice, bueno, tiene mucho talento, pero sin constancia, sin trabajo no se va a ninguna parte, es decir, puedes tener mucho talento y ser alguien muy perezoso, o que no tenga ganas directamente de explotar ese talento, y ya está. Pero él cogió esa constancia también de su madre y al fin y al cabo muchas de las mujeres de su bibliografía están ahí. Sobre todo, por ejemplo, recomiendo leer Dolores Claiborne, que no tiene nada de terror sobrenatural, es más, no es una novela de terror realmente, es un drama. Digo, no sé si la tendréis por aquí, pero si la tenéis por ahí, podéis aprovechar, la pilláis, pero antes pilláis el mío. Que se les olvida que están aquí Claro, escuchando. sí. Tú puedes meter tu cuñita, ¿verdad? Minuto. Cada 5 respuestas, spam. La tecnología como receptáculo del mal. Es decir, también Stephen King mira la tecnología un poquillo como de reojo diciendo, uy, ¿qué me voy a encontrar aquí? ¿O qué se esconde detrás de la tecnología, de las maquinarias? Hombre, con el tema de la tecnología, King parece un poco, ahí sí, abuelillo cebolleta, con perdón, un poco vienen a atacarnos, nos van a quitar, por ejemplo, con el tema de los móviles, hizo la novela esta de Cell, que no era muy sutil, o sea, básicamente eran los móviles que emitían un pitido y convertía a todo el mundo en zombies. Zombies que luego iban evolucionando en el libro, una cosa muy loca. Si no lo habéis leído... Pero bueno, una alegoría de la actualidad, ¿no? Es decir... Exactamente. Como yo digo también, King como se ha ido actualizando, como lleva tanto tiempo escribiendo y publicando,
se ha ido actualizando un poco como los Simpsons. Los primeros capítulos de los Simpsons veían la tele de tubo, tal y cual, y ahora la tele plana, hablan de Netflix, de movimientos y tal, movimientos sociales, y King un poquito también así. Al final se ha tenido bueno, más que actualizar es mostrar el mundo tal y como es. Christine también es la maquinaria. ¿Cuál es la película que dirigió él? Que era un desastre. La rebelión de las máquinas. También la tecnología está ahí. Tecnología y también la religión. También la religión para él es un espacio, ¿no? Un poco para el mal. Ahí tenemos a Carrie, que precisamente la villana del libro no es Carrie, aunque lo parezca. Bueno, aquí hemos estado hablando a tope con Carrie, ¿no? Poco mata. Pero la verdadera villana al final es la madre, que es una fanática religiosa que ve a Carrie pues, como una bruja, incluso antes de saber que tiene poderes. Para Bueno, ella todo. la madre en la película también aparece como una víctima, en cierto Sí, modo, ¿no? sí, sí. No, sí. Luego la novela es un poquito más complicada, porque también hay pasajes donde Carrie directamente se le va un poquillo la cabeza y empieza a ver imágenes religiosas que la empujan a vengarse de todo el mundo. Pero sí es cierto que, bueno, aquí lo dice, él es espiritual, no religioso. Él lo que cree es que las religiones, cualquiera, que han hecho mucho daño, sobre todo cuando se tratan con cierto fanatismo y cuando se aprovechan del más débil. No hay que olvidar también que Maine es Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra es de las primeras colonias norteamericanas que están fundadas se podría decir, integristas religiosos que huyen. Es decir, que en esa costa oeste la presencia de la religión también tiene sus connotaciones muy enraizadas en la sociedad de su comunidad, ¿no? Sí, sí, una zona muy de puritanos cuando llegaron los primeros colonos, es más, una zona de Estados Unidos donde parece ser que todo lo que tenga que ver con el terror ocurre allí. En plan, como si estuviera conectado el terror con nuestro continente. Porque al fin y al cabo, por ahí entramos nosotros, los europeos, por decirlo así, a Estados Unidos, ¿no? ¿Providence es de Nueva Inglaterra también o también es Nueva Inglaterra? Creo que sí, sí. Providence es el territorio de Lovecraft, entonces también conecta, También, ¿no? también. También está conectado. Hemos estado comentando el tema de las adaptaciones. Ahora, pues después iremos viendo aquí trailers de... Yo he empezado a bajar vídeos de YouTube y eso es interminable. Es decir, hay canales dedicados a las películas y series basadas en Stephen King. ¿Qué se pierde y qué se gana en esas adaptaciones del cine y la televisión de la obra de Stephen King? Antes lo comentábamos, yo creo que al final es obligatorio simplificar, porque no todo lo literario se mueve bien en el lenguaje cinematográfico, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Cementerio de Animales. El terror de Cementerio de Animales, no sé si lo habréis leído por aquí, es muy existencialista. El terror a la muerte, es una novela muy oscura, es muy depresiva. ¿Qué? ¿Se ha dicho algo por ahí? Muy depresiva, es un terror complicado de llevar al cine, porque al fin y al cabo, entonces en el cine lo que se hicieron con las adaptaciones fue simplificar y centrarse más en el tema de la resurrección, los muertos vivientes, algo un poco más palpable, un terror más palpable y menos psicológico. La novela es muy psicológica, que bueno, en cuanto a adaptaciones, ahí eso le viene muy bien. Tenemos una criatura que es capaz de transformarse en los miedos de la gente, son muy vistosos, queda muy bien en lo audiovisual, queda muy bien en la tele, queda muy bien en televisión. Entonces, hay obras de King que son más adaptables que otras. Y todo depende también del director, porque al fin y al cabo el director es quien da la versión. No deja de ser versiones del director. Bueno, ahí tenemos a Stanley Kubrick, lo que hablábamos antes. Él da su versión del Resplandor, y la versión de Resplandor de Stanley Kubrick, pues como película de terror está muy bien, pero como adaptación no hay por dónde cogerla, porque tiene muy poco que ver con la novela. ¿Y no da la sensación de que está la industria esperando cuál es la siguiente novela, el siguiente cuento, la siguiente palabra de Stephen King para trasladarla a por qué?
Porque no voy a decir ese ansia, pero esa... Dinero y yates. Dinero. Yates. Todo lo que tenga que ver con yates. Dinero, sí, de fuera broma, dinero. Christine, el comprar los derechos antes de terminarla. O sea, sin saber si iba a ser un buen libro, mal libro, se compraron los derechos antes. Incluso hay obras de King que simplemente él va hablando con sus abogados y tal, y se venden antes de que la empiece, solamente con el título, porque ya es una marca, que King hace ya décadas que es una marca, que es cultura popular y que en muchos casos es merchandising. O sea, una película de King ya tiene garantizado un seguimiento. No siempre unos espectadores o un éxito cinematográfico, eso es verdad. Dice, igual que la última de It es una de las películas de terror, creo que es la más taquillera, la primera, la de 2017. Es la más taquillera, hay otras que son incluso desconocidas, ¿no? E incluso otras son pura explotación. Ahí tenemos Los chicos del maíz. O sea, estamos hablando de un relato muy corto, que incluido en El umbral de la noche, su primera antología. Que perdón que te diga, que dicen por ahí que está basado en una película española. Eso es la de ¿Quién puede matar a un niño? Que a su vez está basado en una novela. No es cierto. No es cierto. Lo desmiente. Lo desmiento totalmente. Se decía que la había visto en algún festival y que pues Los chicos del maíz podía... Stephen King no me ha pagado para desmentirlo. Realmente no me ha pagado para desmentirlo, pero lo desmiento igualmente. Pero sí, me parece que los años no cuadraban exactamente. Pero, por ejemplo, eso, Los chicos del maíz, estamos hablando de 12 entregas. Los chicos del maíz en la ciudad, los chicos del maíz van a la universidad, van al espacio, hacen la declaración de Hacienda, eso son 12 entregas. O sea, de los chicos del maíz, que hay que tener ganas de verlas todas, o tienes que hacerte un ensayo, claro, para verlas todas, lamentablemente. Para discernir, para ayudar al lector y claro, al espectador. Para que no acerquéis a ella. Solo la primera. O como placer culpable. También es cierto que, por ejemplo, de Carrie, ¿cuántas adaptaciones se llevan de Carrie, ¿no? Es decir, cuando tienes ya una que se puede decir canónica, que es la de Brian De Palma, pero sin embargo, ahí insisten con Carrie. Y lo de Carrie es curioso, porque como has dicho, la primera adaptación es una novela de 200 pocos páginas, que con Stephen King ya es rarillo, y ya de por sí la adaptación es muy completa. O sea, no es que no le falta tampoco la adaptación mucho por adaptar, ni pasajes, ni nada. Y tenemos la de Brian De Palma, creo que fue en 2002, se hizo una directamente para televisión, que se pretendía que fuera el inicio de una serie donde Carrie sobrevivía y buscaba a chavales con sus mismos poderes, muy en plan X-Men. Se quedó en nada, menos mal, y con razón. Y la de 2013, que es la más moderna hasta el momento, y este año se estrena la nueva serie, precisamente en Amazon. También de Cementerio de Animales también hay varias versiones. Hay dos, una secuela no oficial, que fíjate, hablábamos del dinero. En los 90 se hicieron muchas secuelas no oficiales de aquí. Dice, bueno, tenemos los derechos comprados de todo, esta es una máquina de hacer dinero, ¿cómo podemos sacarle más dinero a Stephen King? Pues hacemos nosotros nuestras propias historias de Stephen King, porque las cláusulas que firmaba se podían hacer, hasta que llegó un momento en que se cabreó y dijo, hasta aquí, ya no hacéis más secuela. Entonces, Cementerio Viviente, la de los 80, tiene un Cementerio Viviente 2, además. Hay una precuela de Cementerio de Animales también, que se hizo hace poco, que los dejó un poquito más contentos, está un poquito mejor. Y sí es verdad que Guillermo del Toro siempre ha andado detrás para hacer una nueva adaptación. El Misterio de Salem Lot también tienen varias entregas, pero sí es cierto que en todos esos ejemplos son novelas que daban para revisionar desde otra perspectiva. Lo de Carrie es rarillo, porque más allá del dinero, la primera adaptación es muy completa. Es como si alguien intentara hacer hoy en día una nueva adaptación de Misery, o de La Milla Verde, o de Cadena Perpetua. Están muy bien adaptadas, es decir, incluso en el caso de Cadena Perpetua es mejor la película, porque la novela es una novela corta, incluida en Las Cuatro Estaciones, una antología, y tampoco tiene tanta amiga como la película en sí. Incluso El Resplandor, que acentúa lo que estabas comentando de
de ella, la protagonista, como una mujer fuerte que la representa Rebecca de Mornay. No sé si os acordáis de Rebecca de Mornay, que es una actriz que tiene una presencia de mujer fuerte. Sí, sí, además un muy buen ejemplo porque casi nadie recuerda la miniserie de Resplandor y prácticamente fue un capricho de King. O sea, la dirigió Mick Garris, que era un gran amigo suyo, el gran adaptador de King en los 90 y casi nadie la recuerda. O sea, tiene cosas muy interesantes, es la novela calcada, pero es el ejemplo de que no todo puede llegar al espacio audiovisual. Y al final tú dices, bueno, como película de terror me quedo con la de Kubrick, que además es la que tiene mayor número de imágenes de estas que se te graban a fuego en el cerebro, ya icónicas en el cine de terror, pero que no tienen nada que ver con la novela, ni la gemela, ni el tema del hacha, incluso del laberinto está ahí, lo cual es curioso. Pues, ¿te parece, Tony? Y si quieres aprovechar, meter publicidad. Abrimos, bueno, pues el micrófono a lectores constantes. Que ¿Eso si es para pegarle a alguien? ¿O qué? no, bueno, Ya. de momento espero que a mí no. Pero que si queréis comentar, pues bueno, vuestra visión sobre Stephen King, sobre lo que supone para vosotros como lectores, como espectadores. También aquí estamos viendo los trailers, Ahí está Carrie. de las adaptaciones de Stephen King, que también he comentado que se convierte también ya, como todo lo que toca desde Estados Unidos, en lo que tú decías, una marca, ¿no? Es decir, ya aparecen el nuevo Stephen King. Stephen King ha visto tal película y le parece maravillosa. Stephen King miró de reojo durante 5 minutos, ¿no? Se convierte como... Aquí en España, entre los que escribimos terror, que ya quedamos pocos, pues claro, no hay yates para tanto, ya salió en su momento lo de el Stephen King español. Y lo mismo, había gente que escribió una novela de terror y luego se dedicaba a la histórica. Y dice, pues no, ya no es el Stephen King español, ya está con histórica. Entonces hubo una época en la que todos éramos el Stephen King español, salvo por el talento, el dinero, el número de libros publicados, casi nada. Aquí hay lectores de terror, aquí hay lectores de Stephen King. Alguien que quiera comentar, pues bueno, ¿cuál es su novela preferida de Stephen King? O ¿cuál podrías decir tú también ese tesorito que no está muy nombrado y que sin embargo es más que recomendable? La historia de Lizzie. La historia de Lizzie me parece preciosa, está muy bien escrita. O sea, es un libro que a mi modo de ver se podría enviar a una universidad para que se aprendiese a escribir para futuros escritores. Es muy bonita, tiene unos personajes fantásticos y realmente, aunque tiene parte de terror, no es de terror. También comentas en tu libro sus conexiones con los creadores audiovisuales. Es decir, él, además de los lectores constantes, también tiene directores que han repetido dentro del universo de Stephen King. ¿Cuáles son aquellos que piensan que han conectado mejor con su universo y con su manera de narrar? Yo he intentado incluir precisamente los que creo que ya no solamente que hayan repetido, como bien comenta, sino los que mejor han conectado con él. Por ejemplo, tenemos a Rob Reiner, que hace poco falleció, además una circunstancia terrible, que hizo Cuenta conmigo y hizo Misery. Luego tenemos a Mick Garris, que lo hemos comentado, que hizo, por ejemplo, la adaptación también de Apocalipsis, hizo Resplandor. Ya entrando en terrenos más modernos tenemos a Frank Darabont, que hizo Cadena Perpetua, La Milla Verde, La Niebla, que es muy buena también. Y luego el más actual es Mike Flanagan, que lo conocemos sobre todo muy por Netflix, por la Maldición de Hill House, hizo El Juego de Geralt, hizo Doctor Sueño. Además, las obras que hace lejanas que no están relacionadas directamente con una novela de King son muy King también, porque hizo Misa de Medianoche y era prácticamente el misterio de Salem Lot, pero de forma no oficial. Precisamente es el productor de la nueva serie de Carrie, ha anunciado que va a hacer una nueva película de La Niebla y ha hecho La vida de Chuck. Y es un director muy, muy conectado a la sensibilidad de King. Yo lo considero el Stephen King audiovisual porque trata muchos de sus temas, los personajes los trata de manera muy similar, es muy sensible, tiene ese toque de drama que también tiene Stephen King. Tiene un trasfondo muy interesante porque King, más allá de sus monstruos, sus historias tienen un trasfondo que da para debate. O sea, que cada libro da para un debate aparte. También muy atmosférico Mike Flanagan, ¿no?
También tenía una adaptación en Netflix que era La maldición de Haunted Hill, creo que era de Shirley Eso, Jackson. eso. Y también estaba la de Bly Manor, que es de Henry James, que es de otra vuelta de tuerca. Y también tiene una... Es más, esa era muy dramática. Era muy de sacar el pañuelito. Aquí también en la sala hay escritores. No sé si Stephen King, su manera de escribir, de enfrentarse al folio en blanco, cómo trabaja en la historia, cómo estructura, cómo empieza y cómo va desarrollando su novela. Él tiene algo que yo no me explico cómo es capaz, porque yo soy un escritor muy ordenadito, soy muy estructurado. Y King lo que hace es que va escribiendo sin el final pensado. Y una locura, pero ahí está el tío, podridos millones. Así que, así que tendrá más razón que yo, evidentemente. Pero sí, él empieza con lo que hablábamos antes, ¿no? Y si esto, y empieza a desarrollar la historia. Nunca le ha costado el folio en blanco, salvo cuando sufrió el accidente que tuvo, de que lo atropellaron. Pues salvo ese momento de después, los años posteriores, él comenta que nunca le ha costado, que él siempre ha tenido ideas para desarrollar, que tiene muchas ideas en los cajones sin terminar, lo que él considera malas novelas. Pero sí, él empieza con un easy tal y cual y empieza a escribir y casi nunca, a mí me cuesta creérmelo, pero casi nunca tiene pensado el final, a veces ni el título. ¿Y cuáles podrían ser los herederos de Stephen King? Yo no, porque tengo más dinero que él. Su hijo. Su hijo. Yo creo que su hijo, Joe Hill, de los que escriben, yo creo que el más próximo. Es verdad que hay otros autores, por ejemplo, yo menciono en el libro, lo que pasa es que no es tan... El problema de ser heredero de Stephen King es que tiene que ser muy prolífico. Y el hijo, por ejemplo, no es tan prolífico. Digo, además tiene ya, creo que tenía 50 y algo años, y claro, King a los 50 y algo años tenía ya una serie de libros tremenda. Y el hijo, pues, no tiene demasiado, aunque él se ha propuesto sacar uno al año. En entrevista, en la última entrevista ha dicho que él quiere superar a su padre y va a sacar uno al año también. Que a ver cómo es eso. Pero yo creo que es su hijo. Es más, si no lo habéis leído, os lo recomiendo porque mezcla también mucha fantasía, tiene cómics, que antes lo comentábamos. Lock and Key, uno de los cómics de terror más señalados por la crítica, con la dificultad que comentábamos de que el cómic, el género de terror, es complicado de crear esa atmósfera porque por estructura de lectura, el jugar con el terror, que requiere cierta sorpresa, atmósfera, inmersión, pues con el cómic, por la manera de leerlo, es más complicado. Y Stephen King no ha señalado a nadie como heredero suyo, como... estos son los que tenéis que seguir para bueno, pues el día que no esté yo, pues ellos van a seguir mi senda. Hombre, no, porque imagino que se irían por su herencia directamente, ¿no? No, él no. Es que él no se considera que sea alguien que tenga que ser sustituido, por así decirlo, ¿no? Él dice que su obra permanecerá ahí y quien quiera leer a Stephen King, ahí está. O en la escuela Stephen King, es decir, los autores que se miran en él. Es más, él siempre anda muy de broma con el hijo, y el hijo también, ¿no? El hijo, de muchas entrevistas con él, dice: yo no soy como mi padre, que hace ¡acho! ¡Oh, un libro! Ya, aquí, toma, públicamelo. Él dice que no hay heredero de Stephen King realmente, que simplemente un montón de autores, cineastas también, por ejemplo, que han crecido con su obra y que han absorbido parte de esa marca a nivel artístico, más que a nivel mercadotécnico. Pues, ¿animáis alguna a compartir vuestra Una pregunta, amenazas de muerte? No vengan más, Nerja. ¿Qué edad tiene él? Stephen King. Stephen King creo que está a punto de cumplir los 80. ¿Ha leído tu libro? ¿Yo, Stephen King? No, él. No, es muy complicado hacerle llegar las cosas. La verdad es que con los dos anteriores ensayos que hice, estuvimos intentando hablar con él y no pasamos de la secretaria. Con otros autores, sí. Por ejemplo, yo llegué a contactar una vez con R.L. Stein, que es muy majo, muy accesible. Sobre todo, claro, hoy en día las redes sociales te permiten acercarte más. Con Joe Hill también he charlado por Twitter. Es que son muy accesibles. No dejan de ser personas normales y corrientes, claro. Y con King es muy hermético.
Es muy, muy complicado. Lo máximo que he llegado es de los anteriores ensayos, uno le logramos hacer una fotografía al lado de la casa. De todas maneras, ¿él es prolífico en activo en redes sociales? Es decir, yo sé que él es antitrumpista a tope, es decir, que él es un demócrata declarado, ¿no? Y en redes sociales, además de decir que me gusta tal novela o tal película, le mete caña a Trump por un tubo. Sí, en redes sociales, que es lo que más se ve. De Facebook se fue hace tiempo porque no le gustaba, no le caía bien el Mark Zuckerberg y se fue. En Instagram está por ahí. Y por Twitter muchas veces se ha ido, ha vuelto, se ha ido, ha criticado a Trump, se ha ido otra vez, ha criticado a Trump, pero es verdad que el 90% de sus tweets suelen ser políticos. Suelen ser lo que tú dices. No se esconde. Ya ni siquiera político, sino dándole caña a Trump. Y luego el 10% sí es verdad que recomienda libros, habla de sus próximas novelas, pero sí es cierto que Twitter lo usa principalmente para estar todos los días atizándole. Yo sí recuerdo la mención que hizo de una portada de Javier Olivares, que era una adaptación en nórdica al libro, que era... ¿El hombre del traje negro o la otra? La del era de la corbata, ¿verdad? De la corbata, sí. Y él, pues, destacó que le había gustado mucho la portada y eso supuso que a Javier Olivares, pues un dibujante de cómic, uno de los mejores dibujantes de cómic en España, pues vamos, le hicieron por esa ocasión muchísimas más entrevistas que por décadas de trabajo, ¿no? Y como eso de la visibilidad que Stephen King te retuitea o te señala, entonces eso supone... Lo que hablábamos antes de la película esta de terror, La mesa del comedor, que totalmente desconocida y de repente la menciona Stephen King y número 1 de Amazon. Todo el mundo hablando de ella, que además no es una película que precisamente para el gran público, una película muy, muy durilla, de estas que ves una vez, no sé si la habéis visto, si la habéis visto, ¿no? Está en filming, creo, ¿no? ¿Tienes ganas de volver a verla? A mí me sorprendió, vamos, es que te ríes mucho durante toda la película hasta que ves... Lo que pasa. Que no se puede comentar nada sin Sí. nada. Es mejor, yo la vi sin saber lo que iba a ver. Y al principio pues que te ríes mucho, porque es que Sí. parece que te ríes un montón y claro, luego no se puede porque es mejor que si tenéis... es que no se puede recomendar tampoco, porque ¿cómo recomendáis? Para pasar más rato, Sí, no te la recomiendo, ¿no? Es pasar mal rato. No, es que no sabe, según la persona que sea, es que yo la vi porque dije, anda, mira, dice Stephen King esto y normalmente las películas de miedo no dan miedo o no está eso, y digo, pues si te lo dice Stephen King, pues lo que tú dices, ¿no? Que lo que digo, pues vamos a verla y además es española. Dices, no, pues vamos a ver algo español que... Y yo esperaba ver pues algo pues, más sobrenatural o algo más de miedo y tú ves que es por lo que dices tú, personas normales que están arreglando su casa, que acaban de tener a su hijo, todo fantástico y ya pues ahí va, si la quieras. ¿No lo has visto, Ricardo? La tengo ahí puesta en ver, pero sé que es muy mal rollera y me tiene que pillar bien el cuerpo. Que la recomienda Stephen King, por Dios. Pero es mal rollera, es mal rollera. Es mal rollera, es mal rollera. Pues no sé, si os apetece comentar algo más, si no, pues vamos a ir un poco, comentamos en este ciclo de maniobras de evasión, que bueno, que tal como está el mundo, pues estamos ahí construyendo nuestra nave espacial, nuestra Manvirinus 1, ¿no? Como aquella película de cuando los planetas chocan, pues como la cosa se está poniendo un poco complicada, pues nos vamos a montar en nuestra nave espacial que estamos construyendo aquí en la trastienda de la librería y vamos a buscar, pues, la posibilidad de construir nuevas civilizaciones en otros espacios. Pero nosotros estamos construyendo nuestra propia arca del conocimiento y a nuestros invitados aquí en el ciclo de maniobras pues le preguntamos qué obras se llevarían para pues construir una nueva civilización, una Arcadia feliz, ¿no? Y pues os vamos preguntando, pues por ejemplo, ¿qué película te llevaría en esa nave? Pues mira, ya que estamos hablando de Stephen King, La Milla Verde. Yo siempre digo, La Milla Verde me la pongo yo para llorar. Muy bonita, muy bonita. Está bien para después de la hibernación, te despiertas, ¿no? Y, hombre, algo emotivo, que te haga creer en el ser humano, ¿no? Porque
una historia no en el fondo, sino que tiene sus cositas mal rolleras, pero sí es verdad que luego te hace creer en el ser humano. O La Milla Verde o Cadena Perpetua, que también va muy en ese sentido. Un videojuego. Un videojuego. Pues que voy a coger alguno de terror. Yo cogería Silent Hill 2. Silent Hill, que es, Oh. también, ¿no? Es muy... Tremendo. Tiene su rollo, ¿no? Lovecraft con su rollo... Muy terror psicológico. Ambiental. Hemos dicho película, videojuego, un disco. Cualquiera de AC/DC. Me va. Como si quieren meter toda la Toda discografía ahí. A tope. Rifa y de los hermanos Young. Disco tal cual. Venga, pues serie. Serie. The Office. Algo para reírnos. The Office. Oh, tremenda. Iba a coger entre esa y Me llamo Er, que me parece muy bonita. Me parece que el mensaje de Me llamo Er es muy bonito, muy humano. Y yo creo que deberían existir más series así. Que no me hemos pillado. La americana. Que la inglesa es muy buena también, ¿eh? Es más, la original, realmente. Tiene a Ricky Gervais por ahí que es magnífico. Cojo la Es más americana. tierna. La británica tiene un punto ahí de Sí, mala leche. bueno, el humor british que es muy ácido Sí. en ocasiones. Es muy loco en otras, pero en otro también es muy ácido. Pero yo cogería la americana, además la he visto no sé cuántas veces, bueno, como Me llamo él. Y también tiene un mensaje muy, muy bonito, que además el que se da al final de la serie, sin entrar en spoiler, y es la belleza en las cosas mundanas. En la vida en la oficina, en una panadería, en un supermercado, la belleza de la gente corriente, de la vida normal y corriente. Sí, que también en una oficina puedes vivir mil aventuras, ¿no? Dependiendo Sí. del jefe que te toque. Hombre, si te toca uno como el de The Office, Hemos dicho queda cómic. ¿Cómic? cómic. Venga, voy a poner ahora el puntito agrio, aunque este ya lo habrán dicho. Yo cogería Watchmen. Watchmen. No, todavía no lo ha escogido nadie. ¿No? No, aquí somos muy de Mortadelo y Filemón. Me parece pues que nada, uno dijo la colección completa de Mortadelo y Filemón. Bueno, yo he dicho lo de ACDC. Sí. Permitido está. Watchmen. Watchmen, que cumple ahora 40 años de Watchmen. Bueno, Alan Bueno, Moore. Lo Muy mejor de Alan Moore. Muy recomendable. Y ya por último, novela. Novela. Novela, hombre. Yo cogería Cementerio de Animales de Stephen King. Ya que estamos con Stephen King, vamos a abrir con Stephen King. Vamos a cerrar. It, es verdad que según el día, o It o Cementerio de Animales son mis novelas favoritas. Pero venga, para hacer como la primera, como La Milla Verde es más bonita, voy a coger una más deprimente. Bueno, que le explique a las generaciones venideras lo que es la muerte, ¿no? Y cómo enfrentarse a ella. Y que a través de ese enfrentamiento sepan cómo valorarla también la vida. Pues, Tony, muchísimas gracias por la conversación. Yo os recomiendo para los lectores constantes y para aquellos que se quieran acercar a Stephen King, El Resplandor del Genio, porque es una guía muy entretenida, muy amena. Tú conversas con el lector, le vas guiando Es un verdad, poco. hace un rato que no hago spam. Gracias, No te Ricardo. Salta la inteligencia artificial para recordárnoslo. Es una guía muy entretenida porque además lo que estábamos comentando es que Stephen King, yo no sé si hay algún escritor o narrador en el último medio siglo que esté a la altura de la influencia a nivel, ¿no? A nivel de la cultura pop. Yo creo que no. Es decir, bueno, los Beatles, esos de anteriores. Pero Stephen King No. ni en la literatura creo que haya ningún No. creador que esté a su altura. No de creación, pero sí de influencia. Porque bueno, ahí estamos viendo Stranger Things, la televisión, las novelas, ¿no? Mariana Enríquez, que esto comentamos también previamente, una star también que se ha convertido dentro de la literatura de terror, pues tiene como su referente Stephen King, ¿no? Mariana sí vino en yate. Mariana puede venir en yate, de verdad. Sí, ella sí está ahora está por ahí en Australia, creo. Pues muchos autores lo reivindican también ahora a Stephen King como su referente, ¿no?
Entonces, pues eso, que este libro es una guía estupenda para acercarse tanto a su literatura como a sus adaptaciones cinematográficas. Así que, Tony, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros para hablar Gracias a ti y gracias del a Tito vosotros. Stephen, del Tito Esteban. Y nada, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí con nosotros, aquí conversando sobre literatura de terror. Muchísimas gracias. Gracias.